Buenas tardes, son las 4:40 de la tarde del día 28 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia programada de hoy. Terminado ya con la primera ronda, ¿no? Tanto de la Fiscalía como de la defensa, ¿correcto? Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a los abogados de la defensa, presentes y conectados. Sí, en efecto, habíamos culminado la primera ronda del hecho 2 sobre el señor Ortiz Marreros. Defensa técnica, ¿correcto? Correcto, doctor. Bien. Quedaba fijar los puntos controvertidos. Es el hecho 2, ¿no, doctora? El hecho 2, ¿no, doctor? Sí. Bien. Sí, correcto. Bien, ¿tenemos escritos? No hay, ¿no? No, señor magistrado, no hay escritos pendientes. Bien. Bien. Bien, estamos trabajando, entiendo, el delito de cohecho pasivo impropio de Ortiz y como habíamos indicado, hay dos elementos acá que están presentes en o deberían estar en todo delito de cohecho pasivo impropio. Por un lado, el tema de la compra de la función pública y la contraprestación, ¿no? La compra de la función pública es por el hecho de designar subprefectos y prefectos, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado, la contraprestación era la ventaja, ¿no? O el beneficio, ventaja de nombrarlo en el cargo y de mantenerlo en el cargo, ¿ya? Bien, dos puntos controvertidos sobre esto, ¿ya? Lo primero es sobre la prueba. Sobre la prueba, cuando hablo de prueba en términos muy amplios, acreditación, prueba, ¿no? Sobre el tema de la compra de la función pública para el tema de la designación de prefectos y subprefectos. Aquí lo que me interesa es que se defina, ¿no? De todo el universo que se ha citado de prefectos y subprefectos, son todos los que han sido materia de este acuerdo ilícito, son todos ellos, porque ha citado una serie de resoluciones administrativas de nombramiento, ¿no? De nombramiento en cuanto a subprefectos y prefectos. Entiendo que el trámite es distinto en el prefecto y en el subprefecto. En uno propone y en el otro designa. Ya, en cuanto a la propuesta, si hay prueba respecto a la propuesta que habría hecho el propio imputado,
Y respecto a la designación, se ha intervenido en todas las asignaciones de los subprefectos. Y el otro tema tiene que ver con la contraprestación. ¿Cuál fue la contraprestación? Concretamente de mantenerlo en el cargo, de nombrarlo en el cargo, de que asuma el cargo para ello y de mantenerlo en el cargo. Aquí no tanto me interesa que se diga tal fecha asumió, sino que esa asunción está conectada con lo otro. ¿Cómo lo conecta? ¿Cómo se establece ese condicionamiento? Igualmente con el mantenimiento en el cargo, ¿ya? Aquí ya no me interesa tanto que se me frasee por esto, sino una presentación razonada ya del material probatorio, ¿no? Bien, de ida y de vuelta, ¿sí? Bien, doctores, estos son los dos puntos para poder trabajar. Bien, nuevamente, discúlpeme, he empezado de inmediato. Buenas tardes con todos, con todas las partes que están conectadas, así como las partes que están presentes. Doctor, ¿necesitan unos minutos para que puedan organizarse? Sí, por favor, unos 10 minutos para organizar los elementos. Bien, vamos a. Bien, son las 5:21 de la tarde del 28 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia fiscal. Gracias, señor magistrado. Para la absolución de los puntos controvertidos, en principio tenemos como primer punto en relación a la prueba, el material probatorio que ha traído esta fiscalía, relacionado a la compra de la función pública para la designación de subprefectos y propuesta de prefectos. Se consulta si todos estos nombramientos que ha podido identificar la fiscalía han sido parte de esta compra y venta de la función pública por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y se precisa desarrollar lo que corresponde a la propuesta de designación y a las designaciones de estos subprefectos en Cajamarca. Y, señor juez, hay que precisar que todas estas designaciones que la Fiscalía ha identificado en relación al hecho número 2, que son 14 designaciones de subprefectos de Cajamarca y una propuesta de designación del prefecto regional de Cajamarca, corresponden a esta venta de la presunta venta de la función pública por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, cuando ostentaba el cargo de director general de Gobierno del Interior. Y esto lo vamos a acreditar, o ya lo hemos indicado, principalmente como elementos nucleares en el elemento 25, que es la declaración del testigo Teodoro Berruzurita, en el cual se ha mencionado que esta persona, Jorge Luis Ortiz Marreros, participaba de las reuniones orgánicas con el llamado grupo de confianza y que pertenecía al grupo de confianza donde el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra planificaba y coordinaba tener el copamiento de la Dirección General de Gobierno del Interior a través de las designaciones de subprefectos. Ya el testigo Teodoro Berruzurita expresamente lo ha mencionado en sus respuestas, específicamente en las respuestas encontradas o establecidas en los folios 7402, 7403 hasta el 7405, que presenciaba y participaba el señor Teodoro Berruzurita de estas reuniones del grupo de confianza, y mencionaba que dentro del grupo de confianza estaba el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. También indicaba que el propio señor Ortiz Marreros le mencionaba que si el señor Nicanor Boluarte Segarra lo llamaba, al día siguiente Teodoro Berruzurita iba a tener su designación como subprefecto regional de Lima. Y esto ha sido, ha persistido el señor Teodoro Berruzurita en sus declaraciones, como se puede advertir en los elementos 30 y 31. Aquí es importante hacer un pequeño paréntesis por cuanto a la defensa, pese a que solamente nos ha citado el acuerdo plenario 2-2005, hay que indicar que no ha logrado desacreditar en el marco de estas garantías de certeza de las indicaciones de los testigos la credibilidad de la sindicación del testigo Teodoro Berruzurita. Nos ha deslizado meras
sus posiciones, subjetividades relacionados a alguna suerte de animadversión, pero nosotros, a través de estos elementos 25, 30 y 31, estamos advirtiendo no solamente que el testigo Teodoro Berru Zurita no tiene ninguna suerte de revanchismo, enemistad, odio contra Jorge Luis Ortiz Marreros y que ha persistido en su incriminación relacionado a este exdirector general de Gobierno del Interior. Además que conjuntamente con los siguientes fundados y graves elementos de convicción se va a poder corroborar lo que él ha mencionado en base a una corroboración periférica que también exige el Acuerdo Plenario 2-2005. También esta venta de la función pública se condice con el elemento número 32, que es la declaración del aspirante a colaborador eficaz Víctor Torres Merino, quien no solamente identifica al señor Teodoro Berru Zurita como participante de estas reuniones, sino que además se puede advertir en la pregunta número 54, 64 y 65, que indica… 54, 64 y 65. Sí, correcto, señor juez. Que indica que existió una comunicación, un contacto con el señor Nicanor Boluarte Segarra y Jorge Luis Ortiz Marreros, que inició a partir de las gestiones para la designación como prefecto regional del señor Armando Villalobos Leiva. Lo que nos ha indicado el aspirante colaborador eficaz, Víctor Hugo Torres Merino, es que recibió la indicación de Nicanor Boluarte para que se haga cargo de todo lo que corresponde al procedimiento de designación de Armando Villalobos Leiva. Y es importante que en la pregunta 64 y 65, aquí el aspirante colaborador eficaz mencionaba y menciona que el señor Nicanor Boluarte Segarra coordinaba con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Y esto es importante porque la defensa nos ha cuestionado y ha cuestionado estas delaciones del aspirante colaborador eficaz, indicando que esta llamada que dice haber existido entre el señor Nicanor Boluarte y Jorge Luis Ortiz Marreros no No. Prosiga, doctora. Me estaba indicando, ¿dónde se ha cortado la grabación? ¿En qué parte se quedó cortó? No, escúchame un segundo. Ah, ya. Se advirtió de inmediato. Adelante, doctora. Gracias, señor juez. Adelante. Sí, gracias, señor juez. Esto va más allá de una posible llamada, que según lo que nos ha dicho la defensa, pudo haber estado el señor Nicanor Boluarte Segarra comunicándose con cualquier persona. El propio aspirante colaborador eficaz dice que Nicanor Boluarte Segarra
tenía coordinaciones directas con Jorge Luis Ortiz Marreros, y esto en base a esta presunta. Bien, son las 5:32, doctora. Gracias, señor magistrado. Respecto a la pregunta 65, el aspirante colaborador eficaz clarifica que inclusive para determinadas designaciones o propuestas de designación de prefectos, señalando como por ejemplo la prefectura de Cusco e Ica, el señor Nicanor Boluarte Segarra directamente coordinó con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, indicándole a Nicanor Boluarte que lleve el cuadro del nombre de las personas a Jorge Luis Ortiz Marreros. Y aquí, señor juez, nos vamos a detener porque esto ya lo vamos a desarrollar en el hecho 3. Vamos a desarrollar estos encuentros, estas comunicaciones entre Víctor Torres Merino y Jorge Luis Ortiz Marreros, específicamente comunicaciones que la defensa no podrá negar. Ahora bien, aquí es importante puntualizar relacionado a que la defensa nos ha precisado que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros habría puesto trabas para las designaciones, para el filtrado de personas que iban a ser designadas en estos cargos de subprefectos, y nos ha puntualizado la resolución directoral 002-2023-IN de fecha 10 de enero del 2023, que se encuentra en el cargo de ingreso 32232. Esto de cara a precisar que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, lejos de beneficiar aparentemente a estas personas de confianza, no solamente habría puesto trabas, sino que además habría pasado todo este procedimiento por un filtro. Es preciso señalar que esto que denota la defensa, que son trabas, son únicamente, y lo dice la propia resolución directoral, son declaraciones juradas para poder tener de manera clara y detallada la información relevante del postulante. Y si usted analiza lo que la defensa identifica como trabas, que denotaría una suerte de estricto procedimiento por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, son las mismas declaraciones juradas suscritas por Armando Villalobos Leiva, por Noriel Chingay Salazar, que conforme ya hemos dicho, fueron captados por esta presunta organización criminal, y en el caso de Noriel Chingay Salazar, es el hoy investigado como presunto mando medio regional. Pero además, a propósito de esto, la defensa nos ha indicado también que el señor Ortiz Marreros solamente se dedicaba a suscribir las designaciones de subprefectos luego de que existía un filtro y a proponer, porque en el sentido que él no era la única persona que proponía. Pero nuevamente insistimos y hemos insistido en lo mismo. Lo que esta fiscalía le imputa al señor Jorge Luis Ortiz Marreros es que en base a su función competencial como director general de Gobierno del Interior, habría propuesto a prefectos, habría designado a subprefectos que pasaban por un procedimiento irregular, pero esto en modo alguno excluye la imputación del delito de cohecho pasivo impropio, por cuanto estas designaciones eran de personas alineadas a la presunta organización criminal, liderada presuntamente por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Como parte de esta acreditación de la compra y venta de la función pública, también nos situamos en el elemento número 33, preguntas 13, 24 de esta declaración del aspirante colaborador eficaz. Elemento 33 es la ampliación de la declaración del aspirante Torres Merino. La pregunta 13 y la pregunta número 24. Aquí menciona, gracias señor magistrado, aquí menciona cuando se le consulta, el señor Nicanor Boluarte en algún momento le proporcionó algún número telefónico del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, indica, sí, él llamó directamente, Nicanor Boluarte llamó directamente a Jorge Luis Ortiz Marreros para coordinar lo que iba a ser las designaciones de estos subprefectos. Ahora bien, luego de ello, el señor Nicanor Boluarte le proporciona el número del señor Jorge Luis Ortiz Marreros a Víctor Torres Merino. Y esto es importante, por cuanto vamos incluso a acreditar en el hecho 3, el señor Torres Merino tenía el contacto de Jorge Luis Ortiz Marreros, e inclusive hay una conversación donde Ortiz Marreros le pide a Torres Merino que lo llame. Y estas comunicaciones eran por WhatsApp y también eran 2 encuentros de manera presencial en una cafetería. Y en la pregunta número 24,
indica que todas las designaciones lo hacía con indicación de Nicanor Boluarte Segarra y Torres Merino era quien entregaba los nombres a Jorge Luis Ortiz Marreros. Pero la defensa aquí confunde, señor magistrado, de que la entrega de nombres no es parte del procedimiento regular porque existía una mesa de partes. Acá el aspirante colaborador eficaz indica bien claro que entregaba un cuadro de nombres de las personas que bajo estas postulaciones tenían que ser designadas por cuanto pertenecían a estos intereses de la presunta organización criminal. Y es importante acá puntualizar con esta declaración en las preguntas 73, 74 y 75 lo que ha sido sujeto de respuesta por parte de esta fiscalía. Si bien es cierto, su judicatura nos preguntó si teníamos algún registro de comunicación entre Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, alguna llamada, algún registro de alguna reunión, específicamente también de mensajes, hay que precisar que hasta el momento la fiscalía no tiene dentro de la carpeta fiscal esa información, pero no porque no haya existido, señor magistrado, sino porque a partir de estas respuestas usted va a advertir cómo el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra avisaba incluso al presunto mando medio regional Jorge Chingay, Víctor Hugo Torres Merino, que tomen sus precauciones frente a un posible allanamiento, que borren la información, que cambien sus teléfonos celulares, que saquen la documentación de los centros de acopio, como ADEX y como RISO. Esto es un comportamiento natural de las posibles y presuntas organizaciones criminales, que no solamente coordinan estos actos presuntamente delictivos de manera subrepticia, sino que además, advertidos de algunas medidas que puedan generar elementos que los vinculen, lo que tratan es de sustraer la información. Y esto responde, señor magistrado, que se infiere, esta fiscalía infiere, que esta presunta organización criminal habría estado advertida, específicamente el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, razón por la cual esta fiscalía, al momento de hacer la apertura de su teléfono celular, no encontró conversaciones ni registros de contactos del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. También, dentro del universo de elementos, señor magistrado, nos ubicamos ante el elemento número 89 que se encuentra en el folio 20.032.9 a 20.335. Y aquí vamos a puntualizar únicamente la pregunta número 7. Del universo, sí, señor magistrado, que está en el folio 20.329 a 20.335. Del hecho número 3. Sí, ello a partir de hacer las respuestas a las preguntas. Es una ampliación de la declaración del aspirante Víctor Hugo Torres Merino. En la pregunta número 7, que aquí es donde preciso un poco más, se le consulta, o mejor dicho, para ir ya directo al valor probatorio, aquí lo que menciona es que el señor Jorge Chingay Salazar le proporcionó al señor Nicanor Boluarte Segarra esta propuesta de designación del señor Noriel Chingay Salazar. El nombre del señor Noriel Chingay Salazar, de su hermano, a Nicanor Boluarte, para que asuma la prefectura regional de Cajamarca. Y aquí, el señor Víctor Torres Merino reconoce que el señor Nicanor Boluarte Segarra le dijo que se encargue de la propuesta remitida por Jorge Chingay Salazar y que la lleve al señor Ortiz Marreros para su designación. Como diría la defensa, cuando alguien está diciendo la verdad, lo que se busca es callar. Esto es un elemento que está en el universo de elementos de fundados y graves elementos de convicción y que lo hemos utilizado también para el hecho 3 respecto al señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Aquí,
Con ello se puede acreditar que en efecto existió una coordinación para la designación y propuesta de designación, vamos a ser más específicos, sobre el señor Noriel Chingay Salazar, que tuvo como intervención la propuesta de designación de Jorge Luis Ortiz Marreros. También para acreditar esta compra y venta de la función pública, nos ubicamos en el elemento número Un 1. momento, doctora. ¿Iba a decir algo, doctor? Alvisuri. No, simplemente, doctor, de que la idea es respetar el requerimiento, ¿no? Yo me baso en el hecho de no de defender, sino esclarecer los hechos, pero en base al orden del requerimiento. Porque si en todo caso yo también me puedo ir al hecho 3, regresar al hecho 1 y Está bien, doctor. ¿no? Cuando le simplemente corresponda el turno, no hay problemas, ya, simplemente usted, dejar constancia de ello. No, usted va a tener que decir lo que crea Sí, conveniente. claro. No, sí. Gracias, señor magistrado. Tenemos el elemento número 1, que en esencia es la designación del señor Jorge Luis Ortiz Marreros el 28 de diciembre del 2022. Y aquí, señor juez, hay que analizarlo, que ya hemos escuchado a la defensa que desde el 2016 su patrocinado viene prestando labores como CAS dentro del Ministerio del Interior, pero también nos ha indicado que estas labores no eran dentro de la Dirección General de Gobierno del Interior, no era un subordinado, no era un servidor público, sino que pertenecía a una dirección del orden público. Y esto es importante porque él, como servidor CAS, como analista 3, que tenía contacto con funcionarios, con autoridades de rondas campesinas, de acuerdo a lo que nos ha leído en sus TDRs, asume el 28 de diciembre en el gobierno, a días de iniciado del gobierno de la actual presidenta, a días de haber iniciado las operaciones de esta presunta organización criminal, asume el cargo de director general de gobierno del Interior. Y esto es importante por cuanto ahora vamos a responder que esta asunción del cargo se debió como una venta de su función pública para tener como ventaja presuntamente indebida no solamente la asunción, sino también la permanencia en el cargo, teniendo como primer intervención en las propuestas de designación la del señor Armando Villalobos Leiva, que esa ya lo hemos tratado en el hecho número 1. Y que a continuación esta fiscalía ha detectado que como parte de esta contraprestación le siguió la propuesta de designación del señor Noriel Chingay Salazar como prefecto regional de Cajamarca. Y sobre esto vamos a iniciar lo que corresponde a este subtema sobre la propuesta de designación del señor Noriel Chingay Salazar, si ha intervenido o no ha intervenido. Primero, en el elemento número 2, ya hemos advertido que la fecha de presentación de la designación de Noriel Chingay Salazar fue el 2 de febrero del 2023, que si bien lo designan como prefecto regional el 7 de febrero del 2023, pero hemos advertido, señor magistrado, inclusive con la propia documentación de la defensa, que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, horas después de presentada esta solicitud, le dio una atención inmediata a la propuesta de designación del señor Noriel Chingay Salazar, fuera del horario laboral, tanto con el proveído de atención inmediata como el proveído que proponía finalmente o el informe que proponía finalmente la designación. Y eso lo vamos a poder advertir del cargo de ingreso 34164-2024, que son los documentos presentados por la defensa y que corresponde en principio a la trazabilidad del documento. Sí, señor magistrado. Que se encuentra ubicado esta trazabilidad del documento en el cargo de ingreso 34164. La fecha de ingreso del escrito de la defensa ha sido 21 de agosto.
Conforme hemos advertido, señor magistrado, y la defensa no ha podido dar una explicación razonable, o mejor dicho, la única explicación que nos ha dicho es en base a una celeridad para evitar un daño al Estado, y eso está en registro de audio y video. Estamos en estos momentos precisando la consulta de documentos de esta propuesta de designación de Noriel Chingay Salazar. Está en la siguiente página de la solicitud de Noriel Chingay Salazar que ha presentado la defensa. La solicitud, ¿no? Ya lo tengo. Anexo D. Consulta de documentos. Consulta de documentos. Ya lo tengo. Gracias, señor juez. Conforme hemos advertido, aquí se presenta un primer informe en la fila número 1, que es una propuesta de designación que viene de la servidora Ani Miluska Zurita Ibaceta el 2 de febrero del 2023 a las 16:55. Si nosotros hacemos un contraste, la solicitud de Noriel Chingay Salazar ingresa por la mesa de partes a las 10:54. Tiene la fecha de registro, que está en la página anterior. Asimismo, en la segunda fila de esta consulta de documentos se advierte que el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, director de Autoridades Políticas, en la misma fecha, esta vez a las 5:58, da por atendida este informe y eleva al señor Jorge Luis Ortiz Marreros otro informe con una propuesta de designación. Ahora bien, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, fuera del horario laboral, a las 17:59 de la tarde, con una indicación acción inmediata, remite un proveído a la oficina, a un servidor de la Dirección General de Gobierno del Interior, Rolando Israel Mata Quiroga, y conforme vamos a ver en la cuarta fila, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros a las 8:53 de la noche del mismo día da por atendido esta propuesta de designación en el cargo, remitiendo un informe a el despacho viceministerial del orden interno. Y aquí es importante, por cuanto en esta propuesta de designación, que finalmente en base a su cargo de director general de Gobierno del Interior, esta propuesta que iba a ser elevada al despacho viceministerial del orden interno dependía única y exclusivamente de la decisión del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Y eso lo ha dicho en su declaración el propio investigado Raúl Antonio Oliva Guerrero, que si bien es cierto, puede existir todo un procedimiento de filtros, pero la decisión final para elevar la propuesta de prefecto regional de una determinada zona al despacho viceministerial era del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Y eso parece, al parecer, que la defensa no lo comprende y nos ha mencionado que no es el señor Jorge Luis Ortiz Marreros el único que propone, sino que el despacho viceministerial del orden interno también propone. Y en base a que también hay otros funcionarios que proponen, entonces trata de indicar que su patrocinado no cumpliría pues el delito de cohecho pasivo impropio. Y esto nos trae pues una frase, hay que también utilizarla como parte de nuestra argumentación, de un orador y abogado de la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón, que indica: humano es errar, pero solo los necios perseveran en el error. Entonces, bien, señor magistrado, aquí advertimos no solamente la celeridad, ya la defensa nos ha dicho, para evitar un daño al Estado. No nos ha terminado de dar una justificación, más aún cuando su patrocinado elevaba estos informes fuera del horario laboral. Más aún cuando tenemos un aspirante colaborador eficaz, Torres Merino, quien indica que el señor Nicanor Boluarte Segarra le dio la orden para que se encargara de la designación del señor Noriel Chingay Salazar como prefecto regional de Cajamarca, con quien tiene el señor Jorge Luis Ortiz Marreros y con el señor Víctor Hugo Torres Merino comunicaciones en el marco de estas coordinaciones para las designaciones. También, señor magistrado, tenemos el elemento número 2,
que es, perdón, el elemento, que es un elemento periférico ubicado en el elemento número 3. Aquí hemos precisado en el elemento número 3, como parte de estos documentos internos que se entiende que solo tiene que manejarlo la Dirección General de Gobierno del Interior, se encontró el informe que eleva la propuesta del señor Noriel Chingay Salazar como prefecto regional de Cajamarca en el teléfono celular del señor Edwin Ugarte Nina, investigado, quien en su momento fue personero legal del Partido Ciudadanos por el Perú. Nuevamente, la defensa no nos ha podido dar una explicación razonable de este documento que se entiende reservado y nos ha indicado un sinfín de supuestos e hipótesis que no son de recibo por parte de esta fiscalía, sino que por el contrario permite acreditar que esta designación, este trámite, habría sido con la intervención del señor Jorge Luis Ortiz Marreros como parte de esta presunta organización criminal. De la misma forma, tenemos en la defensa nos ha precisado que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros no tendría ninguna vinculación con la designación de Noriel Chingay Salazar, en el sentido de que habría elevado una propuesta para su cese como prefecto regional de Cajamarca. Habría que preguntarle a la defensa si fue a partir de esta propuesta que finalmente cesó el cargo el señor Noriel Chingay Salazar. Y la respuesta es no, señor magistrado. El señor Noriel Chingay Salazar no cesa del cargo por una intervención del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Él cesa del cargo porque renuncia al mismo, conforme se va a advertir de los elementos del elemento 12 del requerimiento fiscal. Y renuncia porque con el elemento 42 se acredita la renuncia. Y el motivo corresponde al elemento número 43, a que se habría propalado en el programa Cuarto Poder este ya tan sonado reportaje El Hermano Presidencial, donde se habría registrado esta reunión entre el señor Nicanor Boluarte Segarra y Noriel Chingay Salazar con fecha 21 de agosto del 2023 en una cafetería en el distrito de San Borja. Y también por el motivo de que el señor Noriel Chingay Salazar registraba pues también algunos reportajes que aducían que él habría manejado en estado de ebriedad. Pero eso no nos lo ha dicho la defensa. Bien, señor magistrado, también el señor Noriel Chingay Salazar. Gracias, señor magistrado. De acuerdo al elemento número 7, perdón, señor juez, vamos a retroceder para culminar el tema de la propuesta de designación que habría realizado el señor Jorge Luis Ortiz Marreros como parte de esta presunta organización criminal. Y tenemos las reuniones sostenidas entre el señor Nicanor Boluarte Segarra y el señor Noriel Chingay Salazar. Esto es importante porque si bien son elementos periféricos, pero permiten acreditar en conjunto que esta designación de Noriel Chingay Salazar como propuesta del señor Jorge Luis Ortiz Marreros obedecía a estos intereses de la presunta organización criminal, por cuanto ya hemos indicado que el propio investigado Edwin Ugarte Nina, elemento número 6, y en la declaración de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra del 31 de enero del 2023, ambos han reconocido esta reunión sostenida entre Noriel Chingay Salazar cuando era prefecto regional de Cajamarca y Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en una cafetería el 21 de agosto del 2023 en la avenida San Luis, dentro del distrito de San Borja. Entonces, esta propuesta de designación, señor magistrado, por parte de Jorge Luis Ortiz Marreros a favor de Noriel Chingay Salazar, no es ajena a esta presunta organización criminal. Le hemos presentado elementos que permiten no solamente vincular al señor Ortiz Marreros dentro de esta presunta organización criminal, sino la propuesta de designación como parte de estos intereses de copamiento de la prefectura regional de Cajamarca. Y como segundo punto, la designación, las designaciones de subprefectos, todas las designaciones, las 14 designaciones que esta fiscalía ha presentado en el hecho 2 han sido refrendadas
y dispuestas por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Ya con el elemento 7, 8, se ha podido acreditar lo que ha mencionado el aspirante colaborador eficaz Gilmer Raúl Flores Fernández, que todas estas designaciones previamente habrían sido captadas por el señor Noriel Chingay Salazar. Y todas estas designaciones, que en su mayoría las personas habrían realizado un previo pago, terminaron en la materialización de una resolución por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. También nos ha indicado el aspirante colaborador eficaz de la cercanía e incluso la relación de amistad que sostenía el señor Noriel Chingay Salazar con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros y que no ha sido negado por parte de la defensa. Ahora bien, también lo que ha señalado el aspirante colaborador eficaz, no solamente en relación a esta cercanía, sino que en enero del 2023, el señor Noriel Chingay Salazar le pide su DNI a Gilmer Raúl Flores Fernández para que sea designado como su prefecto provincial de Cajamarca, que conforme es acreditado en el elemento 5, finalmente Jorge Luis Ortiz Marreros lo designa. La defensa sobre este punto ha tratado de desacreditar lo mencionado por el aspirante colaborador eficaz, indicando que estos filtros aprobados por Jorge Luis Ortiz Marreros requerían la suscripción de declaraciones juradas. Pero estos filtros aprobados, exigibles, porque también nos ha dicho la defensa, antes de estos filtros no se exigía presentar estas declaraciones juradas. Esta resolución que aprueba estos supuestos filtros, señor magistrado, fue aprobado el 10 de enero del 2023. Esto es, en el mismo mes que Noriel Chingay Salazar le pidió únicamente el DNI a Gilmer Raúl Flores Fernández para que pueda ser designado como su prefecto de Cajamarca, siendo totalmente posible que la solicitud haya sido antes inclusive de esta aprobación de estos filtros o trabas, como lo llamaría la defensa. Ahora bien, señor magistrado, de acuerdo a los elementos 12 al 24, usted va a poder advertir las 13 resoluciones de subprefectos de Cajamarca que han sido refrendadas por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros y que esta fiscalía ha detectado que ha sido parte de esta presunta organización criminal. Y eso para culminar el punto controvertido número 1, como parte del punto controvertido número 2, que es mucho más sucinto para efectos de responder. ¿Cuál habría sido la contraprestación? Ya lo hemos manifestado, la contraprestación habría sido no solo la asunción del cargo, sino también la permanencia del mismo, a cambio de que Jorge Luis Ortiz Marreros, valiéndose de su cargo de director general de Gobierno del Interior, designe a estos subprefectos captados por los presuntos mandos medios regionales dentro de la región de Cajamarca, que esta fiscalía ha detectado hasta el momento 14 designaciones de subprefectos. Y esto se conecta con la asunción. ¿Cómo se conecta la asunción con el delito imputado? Ya hemos indicado también, señor magistrado, que la asunción en el cargo por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, con fecha 28 de diciembre del 2022, tiene como principal punto de partida las gestiones para la designación de Armando Villalobos Leiva como prefecto regional de San Martín. Y todo lo relacionado a ello, es decir, que este visto bueno por parte de Nicanor Boluarte Segarra para que Villalobos Leiva asuma la prefectura regional de San Martín, usted lo va a poder advertir en los folios 327 del escrito 42880-2024 presentado por la defensa, que corresponde a la declaración del 25 de abril del 2024 y que acá precisa que el 18 de diciembre del 2022, el señor Nicanor Boluarte Segarra en su casa le dijo que él iba a ser el prefecto regional de San Martín, dándole la indicación a Víctor Hugo Torres Merino que se encargue de todo lo relacionado. Y ya hemos indicado que en los elementos número 33 y en el elemento 89 del hecho 3, el señor Víctor Torres Merino acepta que se contactó con Jorge Luis Ortiz Marreros también para el marco de esta propuesta de designación de de Armando Villalobos Leiva. Y esto, señor magistrado, es importante por cuanto permite cerrar el círculo que en efecto el señor, en ese momento, analista 3, asume el cargo bajo, no solamente está
suerte de compromiso para designar a todas las personas alineadas a la presunta organización criminal liderada por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. Y con ello, señor magistrado, habríamos culminado la intervención de los puntos controvertidos. Claro, ¿no? Sí, la asunción del cargo y la permanencia para el mismo bajo la consigna de que tenía que designar a todas estas personas que, conforme ya lo hemos indicado, él finalmente terminó designando a las mismas para continuar permaneciendo en el cargo. Defensa técnica. ¿Qué tiempo? Ya. Defensa técnica. Gracias. Para terminar. Se ha escuchado, señor magistrado, y no le han respondido ninguna pregunta. Han repetido lo mismo que en su sustento del hecho 2. La pregunta era clara, ¿no? ¿Qué pruebas acreditan la relación o el contacto directo entre Nicanor y el señor Ortiz Marreros? Y eso le ha preguntado varias ocasiones. Y no le han podido responder. Y repiten lo mismo, pero yo le voy a dar un poco de contexto a esas preguntas. A ver. Vamos a la declaración del señor Berrú, del 21 de abril. Netamente. Y si nos vamos a la pregunta 7, porque esa es la clave de esta declaración, la pregunta número 7, que se corrobora, dice, con la pregunta número 8, y que eso hay que creerle al señor Berrú. Entonces vamos a la pregunta número 7. Y hagamos una línea de tiempo, porque de ahí nacen las personas de confianza. Folios 7403. Bueno, folios 7402, último párrafo, y ahí sigue el 7403. Netamente. En el año 2023, eso es lo que dice el señor Berrú, en el año 2023, cerca de la casa de Nicanor Boluarte, en el distrito de San Borja, donde era la casa del paisano de Nicanor Boluarte, nos reunimos el equipo de confianza. Ahí empezamos con el tema del equipo de confianza. En el 2023 se reunieron el equipo de confianza para ver cargos de confianza y para el tema de la construcción del partido político. Entonces, para no perder mi tiempo en ese sentido, vamos a ir netamente en ese mismo párrafo y él menciona, da unas ciertas características de lo que se vio en la reunión, etcétera, pero acá hay un dato importante. En esta misma reunión, señor magistrado, y esto quiero, con el mayor de los respeto, que me tome la atención debida acá, también escuché 7403. Dice en este mismo párrafo. También escuché, en esa misma reunión, señor magistrado, 2023, equipo de confianza. Berrú cuenta, en esa reunión, el equipo de confianza. Entonces, Fiscalía dice que ahí estaba Ortiz Marreros también, ¿no? Es el equipo de confianza. Y dice Berrú, también escuché que se iba a nombrar al señor Otárola como premier y al ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero. Entonces, como un acto de corroboración, señor magistrado, es algo, una noticia pública, la Resolución Suprema número 9/2023 establece claramente que el señor, bueno, acá hay una confusión, perdón, el 22 de diciembre del 2022 se designa al señor Otárola como premier. ¿Qué escrito, señor magistrado, para buscarlo, por favor? En ese sentido, no, le he sacado en este momento, señor magistrado. Yo le puedo adjuntar que es una resolución suprema que uno puede encontrarlo en cualquier página de la web.
que es un Amaurote después, en septiembre del 2023, pero Otárola en el 2022. Entonces, si el señor Berrú, que es en el 2022, diciembre del 2022, 22 de diciembre del 2022, en septiembre del 2023. Si el señor Berrú dice que se ha reunido en el 2023 y que en esa reunión ha escuchado que iban a nombrar a Otárola como premier, entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? ¿De qué reunión de grupo de confianza estamos hablando? ¿Cuál es la exactitud de ese gran testigo? Seguidamente, señor magistrado, seguimos, porque de repente van a decir que es posible un dato inexacto, que han escrito mal. Luego sigue la narración y dice, luego el año 2021 y 2022, los mismos, o sea, las mismas personas, nos reunimos en el Club Departamental Apurímac. Y entonces ahí es un Dina Boluarte, Segarra y un copia y pega, ¿no? Lo mismo, Nicanor Boluarte, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Julio Sánchez, que era paisano y parte de la campaña, por eso le digo copia y pega, es lo mismo que está en el anterior párrafo. Parte de la campaña, Jorge Chingay Salazar, entre otros. Entonces, del 2023, él cuenta que el 2021 y el 2022 se reunieron las mismas personas. Utiliza el mismo párrafo, etcétera. Y en algunas ocasiones, Dina Boluarte. El 2021 y el 2022. Y si seguimos el siguiente párrafo, señor magistrado, el año 2022, cuando Dina Boluarte Segarra tenía el cargo de ministra, yo fui al despacho de Jorge Ortiz Marreros. El año 2022. Entonces, si nos vamos al año 2021, no lo conocía Ortiz Marreros. En consecuencia, como respuesta es de que no estaba en alguna reunión. ¿No es cierto? Para ver mi designación como subprefecto de Lima, luego por encargo del prefecto Carlos Sáenz. Pero cuando la señora doña Dina Boluarte era ministra, el señor Carlos Sáenz no era prefecto. ¿Cómo se corrobora ello? Porque eso sí lo debe tener el Ministerio Público adjuntado, porque es parte de su fundamentación. Con Resolución Suprema 9-2023, del 20 de febrero del 2023, recién designan a Sáenz Quinteros como prefecto de Lima. Otra mentira más del señor Berrú. Es decir, no encajan en los tiempos, en los años. Entonces, si ni el 2021 ni el 2022 han tenido reuniones, ¿cómo es que corrobora la pregunta número 8 cuando le dicen, ante su respuesta anterior, quiénes integraban el equipo de confianza? Porque se supone que se ha visto el 2021 y el 2022 y no cuadran en esa línea de tiempo. Ahora, un dato como para poder ir cerrando ese círculo del señor Berrú, y que es importante también que usted lo tenga. Yo he presentado mi escrito con las 4 declaraciones, porque el Ministerio Público en ese tiempo le dijo solo 3, son 4. Y en la 4ª declaración, del 15 de mayo, mire lo que responde el señor Berrú. ¿Usted conoce al señor Jorge Luis Ortiz Marreros? Lo conozco desde que Ortiz Marreros asume el cargo de director general del Gobierno Interior. ¿Cuándo lo designan? 28 de diciembre de 2022. Otra conclusión más. Si es que recién lo conoce en diciembre del 2022, significa que el 2021, antes de esa fecha que es del 2022, y si quieren hay que sumarle la campaña de Pedro Castillo porque él habla de reuniones, etcétera, 2020, 2019, en ninguna parte de lo que él puede narrar o mentir está Ortiz Marreros. Así de simple. Si queremos jugar con los tiempos y las líneas que corresponden a la verdad. Porque sí, pues a veces las verdades pesan para esclarecer los hechos. Esclarecer los hechos para utilizar graves y fundados elementos de convicción para llevar a prisión a alguien. Es un elemento directo esta declaración, con elementos que no tienen coherencia dentro del relato. Ha dicho, y lo ha repetido en
y la verdad es que yo lo había dejado de lado, pero ha dicho que yo no he postulado, no le he podido corroborar el acuerdo plenario 2-2005. Se supone que debe haber un resentimiento, yo no le he podido establecer ello. Con todo lo que usted puede revisar en las declaraciones del señor Berrú, dice que ha sido jefe de campaña, que ha sido asesor espiritual de la señora Dina Boluarte, dice que hacía ceremonias de Pachamama, de que él ha sido personal de confianza. Y cuando le preguntan en una de las tantas preguntas, ¿qué cargo había ocupado alguna vez? Ninguno. Que él iba a ser su prefecto. Pero Ortiz Marreros vendió su cargo. ¿No habrá resentimiento en ello? ¿No habrá un tema de indignación en ello por parte de él? Porque en la pregunta del 15 de mayo, él responde que siente indignación por ello. Cuando se le pregunta sobre el conocimiento de Ortiz Marreros, primero dice que lo conoce cuando Dina Boluarte era ministra y cuando fue al despacho de Ortiz Marreros cuando era director general del gobierno interior. ¿Para qué? Para que vea su designación. Y en otra pregunta, de otra fecha, dice que lo conoce cuando él recién toma el cargo de director general del gobierno interior. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Cuál sería la verdad? Cambia las versiones. Y fíjese que no estamos hablando de versiones de un año para otro, estamos hablando de menos de un mes. Entonces, ¿qué tipo de verisimilitud puede tener este testigo? En lo absoluto. En la misma circunstancia, señor magistrado, creo que está clarísimo, sobre su pregunta netamente, si existe una prueba, algo que acredite un elemento sobre ello, sobre algún tipo de relación entre el señor Nicanor y el señor Ortiz, no existe. El Ministerio Público le ha dicho, sí existe la declaración de Berrú, ahora ha quedado acreditado que eso es mentira. Ni siquiera como para darle una sospecha, una probabilidad que podría ser que sí dice la verdad. Utilicemos la línea de tiempo nada más. No existe. ¿Cómo lo he demostrado yo? Con actos de corroboración, información que está para fuente abierta, para quien sea. Y lo voy a adjuntar esa resolución del señor Hortárola, para utilizarlo bien en la línea de tiempo. En esa misma respuesta, el Ministerio Público nos dice el colaborador eficaz, el señor Víctor Torres Merino, el aspirante a colaborador eficaz. Y lo primero que ha notado es de que el señor Torres Merino lo que hace es dar una información en una declaración y dice Fiscalía que se corrobora con la declaración de otra fecha. Y creo que el Código Procesal Penal y un sinnúmero de jurisprudencias dicen que cómo se puede corroborar. Es más, ni se puede corroborar la declaración de un aspirante con otro aspirante. Ni mucho menos, pues, señor magistrado, se va a corroborar lo dicho de la misma persona, pues, ¿no? El colaborador eficaz se va a corroborar con su mismo dicho. Se tendría que corroborarlo con algún acto de investigación que se ha tenido que realizar. ¿Qué acto de investigación se ha realizado? Tanto es así que la declaración de esta persona pierde totalmente de credibilidad y eficacia dentro y mucho menos de una convicción que podría determinar alguna información exacta en el transcurso de todas sus respuestas, porque hay un sinnúmero de contradicciones. ¿Y qué es lo que nos dice Fiscalía? No puedo con el hecho 2. Los elementos que le he presentado, donde me he demorado y he hecho una cantidad de requerimientos, no puedo. Entonces me voy al hecho 3. Y creo que está claro que si en el requerimiento no presentas el elemento o el fundamento, sustento que pueda demostrar netamente este hecho 2, pues no debe tomarse por recibido por un tema de valoración y motivación. Que eso está clarísimo. Pero voy a ir netamente a lo que el Ministerio Público ha recalcado con el aspirante a colaborador eficaz. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que utilicemos las preguntas 54, 64 y 65 del elemento 32.
Eso es lo que nos ha mencionado. Y si nos vamos netamente a la pregunta que usted ha realizado, porque lo que usted también ha aclarado y me parece que eso no lo han podido establecer, que no utilicemos datos subjetivos. La pregunta es muy clara. ¿Hay algo que acredite alguna llamada, un contacto entre el señor Nicanor y el señor Ortiz? Y lo que nos han puesto son declaraciones que no guardan relación con ello. Ninguna. No hay ningún elemento, ni nuclear, ni periférico, ni un indicio, en lo absoluto, para determinar que existió algún tipo de contacto, llamada entre el señor Nicanor y el señor Ortiz. Porque la pregunta 54, 64 y 65 no dicen en lo absoluto que hubo algún tipo de llamada. O cómo se podría corroborar. Porque lo que nos ha dicho es, nos vamos a ir al elemento 3, al hecho 3, y ahí usted lo va a ver. Señor magistrado, bienvenidos sean los elementos. Por algo le hemos presentado más de 1000 folios para esclarecer los hechos. Usted nos puede hacer las preguntas que quiera. Yo no tengo dichos, tengo datos objetivos para responder. No presumo, no asumo. En la pregunta 54, habla del señor Villalobos, hecho 1. Creo que eso ha quedado muy claro. Y no habla de ninguna llamada. Dice coordine con la propuesta. Coordine, pero ¿de qué forma? O sea, hay que cambiar el esquema para poder decir, el coordinar ahora significa corroborar algún tipo de llamada. Pregunta 64, igual, la misma circunstancia. Yo coordinaba. Pregunta 65. La pregunta, fíjese la pregunta. Para que diga, los prefectos a nivel nacional que ha mencionado usted, Junín, San Martín, Ica, ¿fueron recomendados por usted? ¿Qué tiene que ver ahí Cajamarca? ¿O cómo se puede demostrar ahí que hubo algún tipo de llamada? Es raro su apellido. La prefecta de Junín, igualmente él mismo coordinaba con Marreros. O sea, ¿habla de la prefecta de Junín o de quién? ¿O de Chingay o de quién? Inexacto. ¿Cómo podríamos determinar que ese dato acredita un contacto directo entre el señor Nicanor Boluarte y el señor Ortiz Marreros? Luego ha ido en el elemento 33 y ha dicho el Ministerio Público, pregunta 24. Y si nos vamos a la pregunta 24, mire lo que dice el testigo, el aspirante a colaborador eficaz. Y cuando no superaba los filtros estas propuestas de designaciones de prefectos y subprefectos, ¿el señor Jorge Luis Ortiz Marreros le daba cuentas a Nicanor Boluarte Segarra? ¿Qué es lo que dijo Víctor Torres Merino? Esta es una respuesta del mismo aspirante a colaborador eficaz. Todas las coordinaciones las hacía con indicación de Nicanor Boluarte. Él las hacía. Eso es lo que dice él. Y tendría que probarlo, pues, ¿no? O por lo menos un acto de investigación que corrobore ello. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Se ve claramente de que él mismo corrobora, si lo queremos ver desde ese punto de vista, él mismo dice que no tiene nada que ver Nicanor con el señor Ortiz, que él hacía todo. Y si seguimos con la respuesta, dice, todas las indicaciones las hacía con mi persona. Él mismo lo dice. Entonces, si nos vamos netamente a las respuestas relacionadas al señor Jorge Luis Ortiz Marreros, no tiene una coherencia. Y cuando no hay coherencia, obviamente que hay mentira. Actos de corroboración, ninguno. Un elemento de convicción que esté fuera de esta declaración, por lo menos que tenga el señor Víctor Torres en contra del señor Ortiz Marreros. Acto de investigación, para que pueda corroborar por lo menos una llamada, un mensaje entre el señor Nicanor Boluarte y el señor Ortiz Marreros. Ninguna.
Luego el Ministerio Público la ha mencionado en base a circunstancias de reuniones, ¿no? Del grupo de confianza. Y le invito, señor magistrado, no solamente a lo que le mencioné de Berrú, grupos o bases de Perú Libre, porque hay que utilizar la línea de tiempo. ¿Dónde está Ortiz Marreros? En ninguno. Cargos de Perú, en Perú Libre, ninguno. Grupos de WhatsApp, ninguno. Reuniones entre la gente o los militantes, ninguno. Chats o llamadas, ninguno. Testigos que puedan corroborar el hecho de que Ortiz Marreros estuvo en alguna reunión, ninguno. Propuestas de los prefectos para que tengan sus prefectos correos electrónicos. De los prefectos, señor magistrado. Actos que corroboren algo que haya mencionado el Ministerio Público, alguna versión, un sustento, ninguno. Ninguno. Se ha mencionado de que el señor Ortiz Marreros habría sido designado y que él trabajaba desde 2016, se fiscaliza, se observa el trabajo del señor Ortiz Marreros. Lo que nosotros hemos tratado de hacerle ver a su despacho es el expertise y la confianza que tenía el señor Ortiz Marreros. Y en efecto, la dirección donde trabajaba el señor Ortiz Marreros sí es la Dirección General de Orden Público, pero yo se lo he explicado en el hecho 1 y en el hecho 2 también. Y he puesto el organigrama, y he proyectado, y está también en los documentos que he adjuntado. El organigrama netamente del despacho viceministerial de orden interno se divide en 4 direcciones, que son inteligencia, contra el crimen organizado, orden público y la Dirección General del Gobierno Interior. Todos están al mando del viceministerio del orden interno. O sea, si utilizamos ese orden, si bien es cierto, dentro de las máximas de la experiencia, ¿no estaría adecuado el señor Ortiz Marreros para ocupar el cargo de director general de Gobierno Interior? Porque sí, la Dirección General de Orden Público también forma parte de esas funciones, capacitación, forma parte del tema de símbolos patrios, etcétera. Es parte de, tiene la capacitación para llevar ello. No es un improvisado. Ahora, si es que lo designan, ¿quién es el encargado de la designación? El encargado de la designación es un ministro del Interior. Entonces, el Ministerio Público, para poder acreditar y abrir el Código Penal y decir voy a imputar tal circunstancia, tal situación, tiene que tener por lo menos ese camino. El verbo rector no es leerlo, es sustentarlo. ¿De qué forma? ¿Qué tipo de ventaja? Yo le voy a decir algo muy, que seguramente que se va a ver en el periodo procesal, pero voy a adelantarlo. El señor Ortiz Marrero es un policía en retiro, él tiene un sueldo de policía en retiro. Y como analista 3 tenía otro sueldo, porque eso es lo que le corresponde a los policías. Si lo queremos ver de forma económica, una proporcionalidad, ¿qué ventaja podría tener? Yo por eso le mencioné, la única ventaja que a él le podrían haber ofrecido sería ascenderlo, no mantenerlo en el cargo. Para mantenerlo en el cargo, mejor regresa a analista 3.
que el tema económico es lo mismo. Tendría que ofrecerle algo más. Mantenerlo en el cargo no es un hecho como para poder descifrar la circunstancia sobre presuntas designaciones ilícitas o ilegales o propuestas de otras personas. Un elemento de convicción, tanto en el hecho 1 y en el hecho 2 que usted ha escuchado, que pueda descifrar de que Ortiz Marreros habría tenido alguna reunión con ex subprefectos. Lo que usted tiene en el requerimiento son algunos subprefectos. Obviamente que si uno tira la moneda va a decir, ah, fíjense, estos subprefectos han sido designados, pero ¿cómo lo prueba? De que justamente esos nombres lo habían anteriormente coordinado con Ortiz Marreros para que puedan ser designados como subprefectos. Vuelvo a repetir, señor magistrado, pueden existir diferentes formas de pensar. Yo puedo llevar un cuadro, pero eso no es la manera. Yo puedo darle el número de DNI a alguien, eso no es la manera. ¿Por qué para unas cosas sí hay que ser ordenados y para otras no? ¿Existe un cuadro de trazabilidad? Sí, para demostrarle que no solamente la función, la competencia de Ortiz Marreros es de Ortiz Marreros para adelante, existe Ortiz Marreros para abajo. Y no solamente para adelante, también existen otras áreas. Entonces, si nos vamos al hecho de que el señor Nicanor o el señor Víctor Torres o el que sea le da un nombre, ¿cómo es que él lo puede designar o puede caminar una propuesta si las propuestas son con declaraciones juradas? Dice la Fiscalía que la defensa ha mencionado trabas. La convicción y el razonamiento de la defensa, señor magistrado, es, si no hubiese habido esas declaraciones juradas, yo podría asumir de que llevando el número del DNI o el DNI, sí me designan, porque no hay un orden. No hay firmas, no hay huellas, no hay ingreso personal. Pero esos formatos de las declaraciones juradas acreditan que hubo un orden, un camino. Entonces, ¿cómo podríamos determinar de que un tercero va, le toca la puerta o le tira por debajo de la puerta o etcétera, y le dice, señor Ortiz Marreros, designa a esta persona? Todo tiene un camino. Entonces, ¿de qué forma podríamos acreditar ello? Acreditar. Usted ha preguntado, ¿cómo se acredita? No hay respuesta alguna. Y lo que yo le estoy planteando, tanto en Berrú como en el señor Torres Merino, es simplemente dichos de ellos que no tienen ni siquiera un sustento. Creo que de Berrú ha quedado totalmente desacreditado. El tema de Torres Merino se cambia sus declaraciones y no hay elementos o actos de investigación que pueda corroborarse. En la Fiscalía, estoy concluyendo, señor magistrado. Fiscalía ha dicho que no tiene elementos para acreditar. No tiene. Pero a partir de las respuestas de los testigos y los aspirantes, puede existir. A partir de esas preguntas y respuestas, podría existir. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no cuenta con elementos para acreditar en lo absoluto, pero ¿qué le parece si llevamos a prisión a Ortiz Marreros y vemos si es que por ahí algún acto de investigación sale algo? De repente, ¿no? No hay elementos, señor magistrado. Ningún elemento. Tanto es así que estoy buscando algo para poder presentar o para por lo menos que me dé un indicio de duda, pero no hay ninguno. Solamente son presunciones, dichos. Habla sobre el tema del cese del señor Noriel Chingay.
y le ha dicho claramente, señor magistrado, no ha sido cese, ha sido renuncia. Eso es lo que le ha mencionado. No ha sido cese, ha sido renuncia. Así como hay una trazabilidad para poder presentar la propuesta, si nos vamos al escrito 34164, que le he presentado yo, 34164, a folios, si es que estaría correctamente, 335, que es un cuadro también. A folios 335 del escrito 34164. Es un cuadro de trazabilidad. Dirección de Autoridades Políticas. Señor Oliva Guerrero, 19 de septiembre de 2023. Propuesta de cese. Dirección General de Gobierno Interior. Ortiz Marreros, recibido, 19 de septiembre. Ortiz Marreros, propuesta de cese. ¿A dónde lo manda? Igual, Mata Quiroga, Rolando Israel. Despacho viceministerial. Conclusión de designación del prefecto regional. Proveído. Despacho viceministerial. Trujillo Herrera, Max Alcides. Despacho viceministerial. Conclusión de designación del prefecto regional de Cajamarca. ¿A dónde lo mandan? Recursos Humanos. Y toda esa línea, así como hay designación, la línea para los ceses. ¿Quién inicia? La Dirección General del Gobierno Interior. ¿Dónde termina? Proveedor despacho presidencial. Cuadro en vacío. Es responsabilidad de Ortiz Marreros de que el despacho presidencial no ejecute o no responda sobre lo que la misma Dirección General del Gobierno Interior está planteando para el cese. Están pidiendo, césalo. Es muy distinto a la renuncia. O sea, no había, esto que quiere corroborar, que sí hubo actos, pero a usted le están diciendo que no hubo cese. Los actos para el cese sí hubo. Que no hubo respuesta desde el despacho presidencial es muy distinto, porque los que designan y cesan prefectos es la Presidencia de la República. Señor magistrado, voy concluyendo. Concluyo este primer punto controvertido. Algo que acredite sobre algún efecto de la imputación. La imputación es clara, ¿no? Nicanor Boluarte con Ortiz, desacreditado, no existe ninguna comunicación. Por tanto, no podríamos ni siquiera armar una base de una imputación de esfuerzo preciso, concreto, con elementos. No hay. La otra imputación, o bueno, el otro fundamento es Nicanor Boluarte con los hermanos Chingay, Jorge y Noriel. De Jorge no se habló absolutamente nada. En consecuencia, es un requerimiento que está en el vacío, pues, ¿no? Simplemente por presentarlo. De Jorge, nada de nada. De Noriel, ¿algún elemento de convicción? Nada. Y eso que es prefecto. Y por eso yo le dije, ¿existen correos electrónicos? Sí, porque esa es la formalidad. Luego usted ha preguntado de la misma forma, en el segundo punto controvertido, contraprestación. Y creo que yo le he podido explicar claramente. ¿Cuál sería el beneficio de Ortiz Marreros de mantenerse en el cargo por un tercero? ¿Cuál? ¿De qué forma? La ventaja indebida es en algo en futuro. ¿De qué manera? Si no existe una propuesta diferente. Señor juez, elementos de convicción, ninguno que acredite algún tipo de depósito, una dádiva, algún bien, una rifa, aunque sea, para el señor Ortiz Marreros. Absolutamente nada. No existe ningún vínculo adicional o alguna reunión que hayan podido encontrarse en algún otro lugar, en lo absoluto.
Luego nos ha dicho y ha tomado el tiempo de hablar sobre Noriel y el señor Nicanor. Y que ahí se habría planificado, yo asumo, ¿no? Pero no, nada de Ortiz. Absolutamente nada. ¿Cómo podríamos determinar o sospechar de alguien que presuntamente estarían acordando presuntos actos ilícitos sin que la otra persona se entere? Ortiz Marreros, ¿qué responsabilidad puede tener en la conversación de terceros? Y concluye, señor magistrado, el señor Ortiz Marreros, antes de ser designado, y esto quiero que también usted lo valore y lo tome en cuenta, no existe ninguna reunión en lo absoluto. Nada de nada. Y esto súmelo, señor magistrado, que cuando se ha iniciado este requerimiento, cuando han hablado del hecho 2, no han dicho en lo absoluto algún acto que su función misma esté dentro del orden. Por el contrario, a usted le han dado nombres de subprefectos que habrían estado con antecedentes penales. El mismo Ministerio Público en este hecho 2 le dijo de que presuntamente el señor Noriel tenía denuncias, que subprefectos tenían denuncias. ¿Eso a qué conclusión me trae? Lo único que, o total, ¿fueron designados de manera irregular o fueron designados de manera regular? Eso está, como dice el Ministerio Público, citándolo, está en audio y videos. Y ahí está, claramente. Han hablado de un subprefecto que tenía antecedentes penales y todavía por un delito muy grave, violación sexual. Eso es lo que dijeron. Entonces, en consecuencia total, ¿son designados irregularmente o regularmente? Deja clarísimo la duda. Y ante esa duda, no podemos determinar que exista un grave y fundado elemento de convicción. Por tanto, tanto como el hecho 1 y como el hecho 2, no existe ningún elemento que acredite la imputación en base a este requerimiento del Ministerio Público. Gracias. Hemos terminado ya esta parte. Algunas, para que me aclare algunos temas, nada más. ¿Ya? Fiscalía, usted cuenta con 2 versiones incriminatorias sobre el contacto entre Boluarte y Ortiz. Ha citado a Berrú y a Víctor Torres Merino. Y a Torres Merino, ¿no? Sí, señor magistrado. Eso es todo, ¿no? Sí, correcto, señor magistrado. Ahora, yo le pediría, ya no voy a regresar a las preguntas, sí le pediría, señor magistrado, que tome atención a las respuestas que la Fiscalía le ha indicado, por cuanto se ha advertido, y solamente de manera muy general vamos a indicarlo, que la defensa solamente lee la parte más conveniente. Entonces, sí le pediríamos una lectura completa, señor magistrado. Las declaraciones. Ya, pero son 2 versiones incriminatorias, ¿no? Respecto a las reuniones, sí, señor magistrado. El resto de contactos, de acuerdo a su tesis, era a través del mando medio. Sí, el mando medio regional, en este caso estaba el señor Noriel Chingay Salazar. Boluarte ante Chingay, para que Chingay designe vaya al señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y eso usted lo va a poder encontrar. Usted lo va a poder encontrar en las declaraciones del aspirante colaborador eficaz Gilmer Flores Fernández, quien inclusive dice que el señor Noriel Chingay Salazar mencionaba que se comunicaba con el número 2 en referencia a Nicanor Boluarte Segarra. Gilmer Fernández se llama. Gilmer Raúl Flores Fernández, quien fue... Ya, pero él dice, ¿qué cosa es lo que dijo? El dato. Que el señor, dice 2 datos, que el señor Noriel Chingay Salazar indicaba que se comunicaba con el número 2 en alusión a Nicanor Boluarte Segarra, Nicanor Boluarte, cuando ya eran, cuando ya era prefecto, sumado a la reunión que tuvo Nicanor Boluarte con Noriel Chingay y Jorge Chingay cuando Noriel ya era prefecto, y eso también ha sido aceptado por el señor Nicanor Boluarte. O sea, Boluarte se reunió con Noriel Chingay. Cuando ya era prefecto. Cuando era prefecto. Y también habló de las reuniones o la cercanía entre... ¿Quién habló sobre la cercanía entre Noriel Chingay y Ortiz? El aspirante Gilmer Flores Fernández. También él. También. Indicó una relación de amistad, incluso.
Bien. Acá hubieron pagos, dijo solamente al inicio, ¿no? Antes Pagos de previos. pagos previos. Bien. Doctor Alvisuri, usted ha dicho que no debo creerle o no debo darle bases de verosimilitud a lo que dice Berru, ¿correcto? Es lo que ha dicho Correcto. usted. Sí, señor ministro. Y básicamente ha dicho porque él no está diciendo, digamos, está dando datos incorrectos, datos inexactos, ¿no? Correcto. De igual forma, no sé si me permite 30 segunditos Adelante. para poder aclarar un punto. En el ámbito del aspirante a color eficaz 02-2024, me parece que es el señor Flores Fernández. Ya, pero pues vamos a ir a Flores, no se preocupe. Vamos a ir en Flores y lo va a dar. Lo que me interesa en Berru, usted, ¿cuál es su tesis? No, lo que él dice es inexacto, todo lo que dice. Si utilizamos las 4 declaraciones, es totalmente inexacto. Habla del 2023, que se reunió con su grupo de confianza y en esa reunión escuchó Y su explicación es por venganza, ¿sí? por rencor, venganza, rencor. sí, rencor, Sí. venganza, indignación, resentimiento. Ya. Vamos primero al motivo. Usted habla del resentimiento. Correcto. ¿Por qué estaba resentido, Berru? Porque no lo ¿Por qué designaron, estaba resentido? porque no lo designaron a ningún cargo, ¿Por qué estaba resentido? con todos los que estaban dentro del gobierno, tanto con el señor Ortiz como la señora Dina Boluarte. Por eso. O sea, usted da una explicación de resentimiento genérico, así. Primero Dina Boluarte. Ya, por eso quisiera que me diga. O sea, Eso le estoy respondiendo, señor juez, ya. con mucho respeto. Sí. Primero Dina Boluarte porque No, ella... o sea, yo voy al hecho de que, como usted me dio una respuesta genérica, por eso le digo que me precise. Era un resentimiento, por eso le digo, general, específico, de ambos. Ahora sí, detalle. Primero fue Dina Boluarte. Dina Boluarte. Él cuenta, ¿Por qué? él cuenta que estuvo en su campaña en Perú Libre. Cuando Dina Boluarte toma la presidencia de la República, no lo toma en cuenta. No lo pone en ningún cargo de confianza. Exacto. Luego él dice que le invitaron a ser su prefecto y que fue a la oficina de Ortiz Marreros para que lo designe como su prefecto de Lima. Él tuvo un acercamiento con Ortiz. Él fue a la oficina de Ortiz Marreros. Bueno, Sí, claro. Él postuló también para que sea su prefecto. no lo designó. No, él fue a Ortiz, postuló normalmente. Ojo, Ortiz Marreros no es de que reciba los CV, reciba los expedientes y empiece todo el camino. Postuló. Sí. El acercamiento. ¿Cómo fue? O sea, él se acercó, lo buscó. Formalmente formalmente, como hacen todas las personas que van a las instituciones y está en los ingresos, él fue al ministerio, pidió una cita con el señor Ortiz Marreros y conversó con él. Por supuesto, está dentro de los ingresos. O digamos, tuvo una entrevista. Exacto. ¿En serio? En el Ministerio del Interior. ¿Cómo fue? No, afuera no. No. ¿Él habla acerca de eso? Carlos? Claro, él dice que él fue al despacho de Ortiz Marreros. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cuántas ocasiones dijo eso? No estoy muy seguro, no tengo la respuesta, pero me parece que dijo en 2 oportunidades. Sí. ¿Y qué más pasó? Él fue a averiguar para que ya le designen, ¿no? Porque él pensaba, él tenía ya algo claro, como era grupo de confianza, entre comillas, que le iban a designar. Y en consecuencia lo que él recibió es una carta de agradecimiento porque no cumplía los presupuestos requisitos para que sea su prefecto. Exacto, O sea, formalmente así es, correcto. al ministerio. Su propuesta, como todos los que han sido Y también designados. le dieron su respuesta. Y le dieron su respuesta de que muchas gracias, señor Berru. ¿Eso? Sí, por supuesto. ¿Qué elemento? ¿Qué escrito? Sobre lo que él va y le niega. Escrito ¿Ha 42. presentado también su cita en el ministerio? No, eso no. Eso no. No, eso no me lo han querido entregar. 42-880. 42, 880. Julio.
Eso está al final. Un segundito, señor magistrado. ¿En qué folio específico presenta la solicitud y le responde? Folios 478. Carta 1297. Se reunió en 2 oportunidades, dijo. Eso es lo que dice el señor Berru, ¿no? Él. Sí. Ya, esa es la respuesta, el 6 de marzo. Así es. Pero la solicitud, De la propuesta de él, sí, no, esa no le he presentado, señor. Pero le he presentado un cuadro de trazabilidad también del señor Berru. ¿dónde está la trazabilidad? En el folio 480, que sigue a los siguientes dos folios. Primero está la carta 1297, luego está la carta. A ver, ¿cuándo presenta él? Porque entiendo que la carta que le comunican es el 6 de marzo, ¿no? Sí, él presenta despacho viceministerial. El 6 de marzo del 2023 le contestan. Sí, correcto. Ya. ¿Cuándo presentó su pedido? ¿Dónde está? Permíteme un segundito, señor magistrado, por favor. 480 me dice usted. Sí, está desde el 478, Sí, pero 479. pero Ahorita usted ahorita sí. le. A ver, espera. A ver, ¿por qué le pregunto, doctor? Porque quiero saber, o sea, en esta respuesta, ¿cuál fue el motivo? Porque usted he visto que me ha traído de otras personas diciendo, este no cumple con esto, este no cumple con esto, este no cumple con esto. Es decir, hay un listado que le enviaban, ¿no? Según usted, hay un listado que le enviaban, o sea, el prefecto le enviaba a Ortiz Marreros, ¿no? O por el conducto regular y resulta que por ahí observaban, este no va por esto, este no va por eso. Yo quisiera saber en el caso de este ciudadano Berru, cuando inicia, cómo fue la trazabilidad, así tal cual lo está presentado en los otros, y por qué lo descalifican, porque de pronto acá quisiera saber cuál fue el motivo. Sí, en el expediente completo, señor magistrado, pues estoy revisando los oficios de información pública, de acceso a la información pública. No nos han remitido el expediente completo, pero en todo caso. No, yo no lo estoy pidiendo, solamente estoy revisando lo que, a partir de lo que usted afirma. Ojo, siempre se dice cuando yo pido una información, a partir de lo que presentan, que yo pido elementos. No, yo no pido. Simplemente le digo, ¿dónde está lo que usted acaba de afirmar? Por eso yo Lo que le acabo de afirmar está en el folio 478, 479. Acá de pronto no veo, por eso le consulto, ¿dónde está el motivo por el cual? 478. 478, 479, Ya, pero ¿cuál es el 481. A ver, 478, me dice, ¿cuál fue el motivo por el cual? No, 481, señor magistrado. Nos vayamos al informe 355-2023. 481. 481. 355. 355-2023. Ya, ¿cuál fue el motivo? Informan respecto a las razones por las cuales no se designó al ciudadano Teodoro Berru como su prefecto provincial. De acuerdo a lo que establece el ROF, señor magistrado, no se designa al señor Berru porque no cumple los requisitos en base a lo que establece el mismo ROF.
de acuerdo a las bases que está, de acuerdo a las declaraciones juradas. Consulto, disculpe que vaya nuevamente ahí, no trato de incomodarlo, ojo, sino solamente de decirle cuál fue el motivo al final del día, porque el ROS suena muy genérico. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en otros casos he visto que en su pedido, que en el listado, de pronto salía, ¿no? Este de acá tiene problemas acá, este de aquí tiene otros problemas. En el caso del señor Berrú quisiera saber qué ocurrió. O sea, un poco para evaluar. Si nos vamos, mire, Usted ya le entendí. Si nos vamos al folio 484, si nos vamos a las conclusiones, el ciudadano Teodoro Berrú Zurita no fue nombrado en el cargo de subprefecto debido a que no cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente, específicamente en el literal C, artículo 7 de la Ley del Marco de Empleo Público. Y si usted va a pedir, o el Ministerio Público podría solicitar a la Dirección de Inteligencia, el señor Berrú tenía... A ver, no le estoy pidiendo que yo le pida ni le pida. Tan solo quisiera que me indique cuál es el motivo, nada más, doctor. No cumplía, señor magistrado, y tenía antecedentes. Por eso es que decía... Para verlo, Conclusiones del folio 484. Sí, nos remitimos a ello. Conclusiones, 3.1, 3.2 y 3.3. No cumple los requisitos. Sí, en base a esa norma, en base a esa ley. Los requisitos. Ya, pero ¿qué requisito? Señor magistrado, es que el expediente sobre los requisitos que no cumple una persona, ese es un expediente completo. Nosotros no podemos tener acceso a ello. Me pregunto cuál es el motivo. ¿Por qué? No se preocupe si no pasamos a otro tema. Lo que quiero saber cuál fue el motivo, porque quiero evaluar, usted está planteando un tema de no se puede creer a esta persona porque tiene un gran resentimiento y todo lo demás, pero quiero saber a qué se debe, cómo empieza toda la historia, mejor dicho, para tener una idea. Sí, claro. Y por eso quería saber cuál fue el motivo y por qué se lo decía, porque en otros casos de pronto se veía cuál era el motivo específico. ¿Hay algún dato en este informe sobre ello? 3.1, 3.2, 3.3 de conclusiones del folio que le acabo de mencionar. 3.2 habla netamente de lo que yo les he explicado en el hecho 1 y hecho 2, ley marco de empleo público. También están las normas emitidas por servir. Yo quería saber por qué no lo designan, cuál fue el motivo específico. ¿Hay alguna mención? Si usted me habla de algo objetivo, el dato objetivo está en el expediente y eso no he tenido acceso y no tengo el derecho a tener el acceso al expediente completo del señor Berrú. No está acá. No, no está ahí. Y si nos vamos a los anexos, si yo voy porque usted me está pidiendo datos objetivos, pero si nos vamos a las recomendaciones, estando en lo expuesto, se recomienda trasladar el presente informe al Viceministerio de Orden Interno para los fines correspondientes. Bien. Y si usted se va a los anexos, dice antecedentes judiciales y policiales del ciudadano Teodoro Berrú Zurita. Es todo cuanto informo. Entonces, simplemente como estamos presumiendo, yo también tengo que asumir, porque el dato objetivo no lo tengo, no lo cuento, porque no tengo el derecho, pero si yo utilizo el anexo, los antecedentes judiciales y policiales no lo van a adjuntar por adjuntar, ¿no es cierto? Eso tendría que tener una consecuencia. Y si hablamos de las conclusiones y los ítems que le he mencionado, tanto las leyes de marco de empleo, ley servir, pues claramente se verifica que el señor, pues, yo puedo asumir que presuntamente tenía antecedentes judiciales y policiales, y por eso es que no ha sido designado. Ahora, si me voy a la inversa, si decimos, no, él sí cumplía todo y con una llamada del señor Nicanor me consignaba, en consecuencia, como le dije en la audiencia pasada, nunca el señor Nicanor llamó al señor Ortiz, y así es en todo. Entonces, su tesis es que él estaba resentido ¿con quién? Con Dina Boluarte. En principio, y luego como fue a pedirle el que le designa al señor Ortiz Marreros, no lo designó y él todavía dice, vendió mi cargo. Él afirma eso, vendió mi cargo. Se ve claramente pues que existe. Vendió, Ortiz Marreros? Presuntamente él dice, Berrú dice, él vendió mi cargo, mi puesto de subprefecto.
Esto ocurrió en marzo del 2023, ¿no? Sobre la comunicación a Berru. ¿Cuándo él declara? ¿Cuándo fue que declara por primera vez? El 21 de abril del 21 del 2024. Del 2024. Sí, Recién este año declara. sí. todo. De ahí declara una ampliación a 2 días, 23 de abril. Luego declara el 15 de mayo, menos de un mes. No contentos con la declaración de esos 3, lo llaman a declarar el 19 de agosto, cuando estamos en plena prisión preventiva. Ya, lo llama a declarar. Usted también me habló de algunas inexactitudes que habría él incurrido. ¿Cuáles son las inexactitudes concretas? ¿Cuántas ha detectado usted? De otros datos que no versan sobre esto, uno de esos era de Otárola. El señor ¿Qué otros datos que se así reunió inexactos que se reunió en el año 2023 y que en esa reunión A ver, vamos al primer dato. Que se reunió el 2023 el 2023. Ya, y que en esa reunión de la gente de confianza ya. él escuchó y que estaban planificando Nombrar a Otárola. nombrar a Otárola. Ya, Cuando en ¿por qué realidad esto es inexacto para anotar? el señor Otárola fue designado en el 2022. Entonces, ¿usted qué sostiene? Que es una mentira. Son datos inexactos que recaen en una mentira. Esa es una de las tantas. ¿La inconsistencia por qué va? A ver, usted mismo. Porque el señor Otárola fue designado en diciembre del 2022. Ya. Y él menciona que la reunión fue el 2023. Entonces, si le pongo que la reunión fue el 1 de enero del 2023, ya el señor Otárola estaba designado. Entonces, ¿cómo voy a escuchar que lo van a designar? El otro dato ¿Una más? inexacto. Dice que lo conoció al señor Ortiz Marreros cuando la señora Dina Boluarte era ministra. La señora Dina Boluarte fue ministra Conoció a Ortiz cuando era ministro. cuando la señora Dina Boluarte era ministra. Ya. Estamos hablando de qué año 2021 o 2022. y por qué dice que es inexacto esto. Porque en su pregunta, en la respuesta de la pregunta que le hacen el 15 de mayo, la pregunta número 2, cuando le preguntan sobre Jorge Luis Ortiz Marreros, él responde: lo conozco desde que Ortiz Marreros asume el cargo de director general del Gobierno Interior, es decir, el 28 de diciembre del 2022. Lo conoce desde que asume. Asume el cargo. ¿Cuándo asumió el cargo? 28 de diciembre del 2022. Y ahí ya no, la señora Dina Boluarte ya no era ministra, era presidenta de la República. 28 de diciembre de 2020. Sí. ¿Algo más? ¿Algún otro dato inexacto? Él habla que el 2021 y 2022 se reunían también, el 2021 y 2022, dice él, en el párrafo siguiente, de la pregunta número 7. ¿Quiénes se reunían? El grupo de confianza. El grupo de confianza. ¿Ya? Entonces, si utilizamos esas premisas de que el 2023 y que conoce el 2023 recién, o bueno, a fines del 2022, y su pregunta es la siguiente, la 7, la 8 es, ante su respuesta anterior, ¿quiénes integran el grupo de confianza? Y ahí menciona a Ortiz Marreros. Entonces, la idea es, ¿cómo es que el grupo de confianza integraba a Ortiz Marreros si acaba de mencionar de que el 2021 y 2022 se reunían? Esto de acá, digamos, está sobre la inconsistencia que tiene que ver con Ortiz Marreros. Justamente por ello, señor magistrado. Son dos datos, ya. Otro dato. Ese dato que le acabo de mencionar. Son dos. Ya, y la otra es cuando le preguntan quiénes eran los del grupo de confianza y ahí menciona a Ortiz Marreros. Que el grupo de confianza, que la pregunta es de acuerdo a su pregunta, a su respuesta anterior. Y en su respuesta anterior, que eso es lo que dijo el Ministerio Público, decía de que el grupo de confianza se reunió el 2021 y el 2022. Y si yo le sumo a lo que el mismo Berru dijo,
lo conoció recién a Ortiz Marreros el 2023. 2022. 23. Porque en la pregunta número 2, y con eso cierro lo de Berrú, para que usted tenga un dato exacto de lo que le acabo de mencionar, las inconsistencias, cuando le dicen Jorge Luis Ortiz Marreros, sí lo conozco desde que él asume la Dirección General del Gobierno Interior. No recuerda la fecha, pero me remito a la resolución para su nombramiento. El vínculo surge en febrero del año 2023 aproximadamente. 2023. Y los grupos de confianza 2021-2022. O sea, total, lo conoces del 2023 y los grupos de confianza son del 2021-2022. Esta reunión de confianza, ¿dónde está fechado? Está fecho en la página del folio 7402. 7403. Preguntas número 7, que empieza a folio 7402. Pregunta 7. Primer párrafo, empezamos en el segundo párrafo, a la última línea. En el año 2023, cerca de la casa de Nicanor Boluarte Segarra, en el distrito de San Borja, donde era la casa en el año 2023, cerca de la casa de Nicanor Boluarte. Donde era la casa de un paisano de Nicanor Boluarte, nos reunimos el equipo de confianza. Y habla en relato sobre autoridades políticas, habla del IPD, y si nos vamos... ¿Dónde está 2020-2021? Sí, por eso quiero seguir la línea, señor magistrado. Ese mismo párrafo es la presunta reunión que tuvo. Y si usted se va en las últimas 5 líneas de ese párrafo, ahí menciona, también escuché que se iba a nombrar al señor Otárola, 2023. Pero el señor Otárola ha sido nombrado en 2022. Pero está hablando, a ver, quiero que me haga entender acá en este párrafo, porque acá habla en el año 2023, el de la cancha de indicador, en el distrito tal, donde era un paisano tal, comienza a hablar acá de todos, y en ese párrafo habla de Otárola, donde se menciona que el dato Otárola viene del año 2021, acá tiene el 23. Señor magistrado, a ver, le ordeno las ideas. En ese párrafo él cuenta que el año 2023 se reunió en la casa del paisano con el grupo de confianza. Y en esa misma casa, en esa reunión, él escuchó que iban a nombrar al señor Otárola como premier 2023. Y el señor Otárola ha sido nombrado el 2022. Siguiente párrafo. Luego, en el año 2021 y 2022, los mismos nos reunimos en el Club Departamental Apurímac, los mismos, y nombra Dina Boluarte y luego viene un copy y pega del anterior párrafo. Nicanor Boluarte, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte, Julio Sánchez, que era paisano y parte de la campaña, Jorge Chingay Salazar, entre otros, 2021 y 2022. Entonces, si hacemos una lógica de lo que él mismo respondió, él dice, yo conocí a Ortiz Marreros en febrero del 2023. Entonces, el 2021 y 2022 nunca lo vio, por tanto, no forma parte de ese grupo de confianza, porque adicionalmente ni siquiera lo nombra. El siguiente párrafo, en el año 2022, cuando Dina Boluarte tenía el cargo de ministra, yo fui al despacho de Jorge Luis Ortiz Marreros. Jorge Luis Ortiz Marreros no era director general cuando la señora Dina Boluarte era ministra. Primer punto. Segundo punto, en la pregunta número 2 del 15 de mayo, yo conocí al señor Jorge Luis Ortiz Marreros cuando él asume el cargo de director general del Gobierno Interior, 28 de diciembre del 2022. Ahí ya no era ministra la señora Dina Boluarte, sino era presidente de la República. Otra mentira más. ¿A qué se refiere, señor magistrado? En la pregunta número 2 de la declaración del 15 de mayo.
Si usted lo quiere ver, está en mi escrito 42880 a folios 454. ¿Qué parte? 454. Un segundito, señor magistrado, por favor. Perdón, señor magistrado, es 459. Disculpe, me había confundido con 9 con 4. 459. Pregunta número 2, para que diga, indique si conoce las siguientes personas. Punto número B. Jorge Luis Ortiz Marreros. Sí lo conozco. Lo conozco desde que él asume la Dirección General del Gobierno Interior. Y cuando él asume la Dirección General del Gobierno Interior, era cuando la señora Dina Boluarte era presidenta, no ministra. Sigue la narración o el relato del señor. No recuerdo la fecha, pero me remito a la resolución que da el Ministerio del Interior para su nombramiento. El vínculo surge en febrero del año 2023. Aproximadamente. La fiscalía para cerrar. Gracias, señor magistrado. Estamos esperando también tener un espacio para poder también clarificar. En principio, vamos a precisar que en cuanto al núcleo de la imputación que sostiene o a la incriminación que sostiene Teodoro Berrú Zurita contra Jorge Luis Ortiz Marreros, no existe ninguna contradicción al respecto. Y es importante traer a colación el fundamento jurídico noveno de la resolución del recurso de nulidad 2322-2018 nacional de la Sala Penal Transitoria de fecha 19 de junio del 2019, que en concreto señala que no resta valor probatorio las declaraciones testimoniales en tanto estas, aun cuando se puedan advertir algunas contradicciones, no van al núcleo de la imputación. Entonces, eso hay que tener claro. La memoria, señor magistrado, en cuanto a los hechos, las fechas exactas, pueden variar, pero lo importante es saber si es que, señor magistrado, voy a exhortar, señor magistrado. Sí. A ver, doctor, por favor, ¿sí? El debido respeto. Es un jurista. Señor magistrado, ya hemos estado escuchando a la defensa que solamente hace gala de falacias ad hominem en contra de esta fiscal. Sustenta sus argumentos, y lo vamos a indicar como parte de mi argumentación, atacando a la persona. Ya nos ha presentado un diccionario de falacias que parece que no lo ha abierto. Gracias, señor magistrado. Quiero evitar eso y quisiera a este argumento que usted está planteando. Siga, doctora, porque justo voy a ir por la otra parte. Adelante. Gracias, señor magistrado. Vamos acá a precisar, a raíz de este recurso de nulidad, vamos a enfatizar que cuando las contradicciones no van o no sopesan en el núcleo de la sindicación, ahora bien, ¿qué es lo que nos ha dicho el testigo Teodoro Berrú Zurita en su primera declaración del 21 de abril del 2024? Que concurre de manera espontánea. No es que la fiscalía, como erróneamente lo dice la defensa, lo ha llamado a declarar. Él concurre de manera espontánea. En su primera declaración, elemento 25, él señala acá, para lo que corresponde al núcleo de la imputación y lo que ha sido su pregunta, señor magistrado, de reuniones que haya podido presenciar Teodoro Berrú Zurita, donde ha estado presente Nicanor Boluarte y Ortiz Marreros, él nos ha circunscrito a enero del al año 2023, perdón, en este elemento número 25. ¿Cuándo? En el año 2023 nos menciona. Y aquí señala que en esta reunión, donde estuvo presente el grupo de confianza, y en la pregunta 8 cita que dentro de este grupo de confianza estaba Jorge Luis Ortiz Marreros, el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra dio las indicaciones para copar estas subprefecturas.
Bien, ahora bien, señor magistrado, con el elemento número 30, el señor Teodoro Berrú Zurita precisa en la pregunta número 3, cuando se le consulta que contextualice, que precise la fecha más aproximada en la cual se realizó esta reunión, indicó que fue primer trimestre del 2023. Y esto, señor magistrado, hay que llevarlo con la declaración que está en el elemento número 31. En la pregunta 2, literal B, 7537. Y acá menciona que el vínculo con Jorge Luis Ortiz Marreros surge en el año 2023 y nos señala cuando él era director general de Gobierno del Interior. La defensa ha aceptado que existió una propuesta en evaluación del señor Teodoro Berrú Zurita. Lo ha demostrado incluso con su documentación. Ahora, esto, señor magistrado, da credibilidad a lo que dice el testigo, que se reunió en 4 oportunidades con Jorge Luis Ortiz Marreros, de acuerdo a este folio 7537, para tratar sobre el tema de su designación. Cuando el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y de acuerdo a la fecha en la cual nos ha mostrado la defensa la documentación, era director general de Gobierno del Interior. La defensa inclusive ha aceptado que estas reuniones con Teodoro Berrú Zurita ha sido cuando el señor Ortiz Marreros tenía el cargo. Entonces, estos datos externos permiten corroborar y darle verosimilitud a lo que dice el testigo Teodoro Berrú Zurita. Pero además, señor magistrado, el testigo nos pone un contexto. Cuando el señor Carlos Enrique Sáenz Quinteros era prefecto regional de Lima. ¿Cuándo fue designado el señor Carlos Enrique Sáenz Quinteros? Fue designado en febrero del 2023. Y eso lo vamos a encontrar en el elemento del hecho número 3, que lo vamos a exponer, señor magistrado, con los siguientes fundados y graves elementos de convicción, pero usted lo va a poder advertir en el elemento número 16 de este hecho número 3. La designación de Carlos Sáenz Quinteros fue en febrero del 2023. Acá el testigo Teodoro Berrú Zurita nos dice que visitó a Jorge Luis Ortiz Marreros cuando era director general de Gobierno del Interior. Nos dice que visitó a Jorge Luis Ortiz Marreros para que él sea propuesto como su prefecto regional de Lima cuando era Carlos Enrique Sáenz Quinteros prefecto. Esto es, nos circunscribe al año 2023, donde se habrían producido estas presuntas reuniones de coordinación del copamiento de la Dirección General de Gobierno del Interior con la intervención presunta del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Eso, señor magistrado, sería todo lo que queríamos precisar. Gracias. Bien, vamos a quedarnos acá porque me gustaría revisar algunas preguntas para ver lo que tanto señala el doctor Alvisuri como la Fiscalía. Bien, para mañana, ¿qué hora tenemos? Que yo ya he programado la interocéntrica en la mañana, en la tarde para tener más tiempo. Cuatro de la tarde. 4 de la tarde para mañana, ¿ya? Conforme, señor magistrado. Cerramos la Gracias. sesión. Buenas tardes. Buenas tardes.